En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presentan tanto Mora y Jurado como Jurado y Mora, Manolo y Alicia. Y advierto que ni él es el del bombo, ni ella la del País de las Maravillas. Bienvenida, querida audiencia, a tu despertador científico del viernes a las 9 horas, aquí en el 90.2 FM. Bienvenida a tu ración divulgativa de ciencia, tan importante para que sigas conectado con tu mundo aquí en Paradigma Radio. ¿Tu momento de desayuno con diamante? No, con imprescindible ciencia, esa que hace que sigas así de sapien. Así que pon todos los sentidos en lo que vamos a contarte en esta hora y así aprovechas y te culturizas. Que sí, que has oído bien, que es que la ciencia también es cultura. Totalmente de acuerdo. Y para echar a rodar el programa, nadie mejor que tener una copresentadora muy didáctica, Alicia Jurado. Que apostilla siempre a un copresentador muy divulgativo y algunas veces divagativo, Manolo Mora. Divagar por los extensos descubrimientos del conocimiento científico, mi hobby totalmente confesable. Pues nada, esto es Ciencia Radiante. Y como el movimiento se demuestra andando, y eso ya lo dijo Newton, ese que dijo las leyes del movimiento, que seguro que de algo te suena, ¿te parece, Manolo, que echemos a andar nuestro programa? Me parece una idea fantástica, no sin antes hacer nuestras necesarias reseñas sobre investigadoras, homínidas inteligentísimas, que han hecho mucho por todos nosotros, aunque a veces el mérito pues no se le haya reconocido. Pues para eso estamos aquí nosotros dos, para visibilizar a esas compañeras científicas. ¿Alguna propuesta? Pues sí. ¿Qué te parece empezar hablando de las investigaciones realizadas por Alice Ball? Hombre, claro, mi tocaya, me parece una idea fantástica, sobre todo por resarcir una injusticia, ya que Alice Ball fue una química estadounidense que desarrolló un efectivo método para el tratamiento de la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. Este método estaba basado en la inyección de compuestos activos del aceite de chalmogra. Una científica que no tuvo el justo reconocimiento en vida, ya que a la prematura muerte de la joven, solamente 24 años, su investigación fue apropiada por el químico Arthur Dean, que como no puso su nombre a dicho método, publicando incluso resultados de nuestra homenajeada, o sea, el método Dean. Claro. Durante décadas, las contribuciones de Alice Ball fueron omitidas de los registros oficiales por una combinación de racismo, sexismo y apropiación del trabajo, hasta que años después, investigadores e historiadores reconstruyeron su legado. Pues sí, hoy Alice Ball es recordada como una pionera de la química y de la necesaria igualdad en ciencia, un símbolo más de que muchas mujeres han tenido un talento que ha sido silenciado. Y como no nos vamos a silenciar, ponemos voz en cada comienzo de programa a estas compañeras que se desvivieron por su pasión, la ciencia. Bellas palabras para un magnífico comienzo, así que Edu, dale caña a la primera sección. Informe científico semanal muy rápido. Pues eso, como dice la careta de esta sección, vamos rápido, muy rápido, a ver qué novedades nos depara el informe de esta semana, Alicia. Esta semana tenemos 3 noticias que, como es habitual, tienen que ver con disciplinas variadas, pero todas ellas súper interesantes y, como también es habitual, ponen de manifiesto cómo la ciencia amplía nuestro conocimiento de todo lo que nos rodea, desde el espacio exterior al interior de nuestro propio cuerpo. Así es, como decía Carl Sagan, la ciencia no es perfecta. Con frecuencia se utiliza mal. No es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, siempre está evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Así es, enorme, Carl Sagan. Y muy acertado. Y si no, escucha la primera noticia. Diversas instituciones de Canadá y China han sido capaces de conseguir un riñón compatible con cualquier paciente. Un riñón compatible, pero eso no tiene que ser del mismo grupo sanguíneo que el receptor. Pues no, ahí está la novedad. Lo que determina los grupos sanguíneos es la presencia o ausencia en la superficie de los glóbulos rojos de moléculas de determinados glúcidos o carbohidratos que actúan como antígenos, es decir, que son capaces de generar una respuesta del sistema inmune. Pues sí, hace muy bien recordar esto porque la parte de inmunología, Alicia, la tengo un pelín oxidada, ¿eh? Ya me lo imaginaba yo. Bueno, sigo. La presencia de N-acetilgalactosamina es la que determina que un glóbulo rojo se identifique con el grupo sanguíneo A. Si en la superficie del eritrocito, que es otra forma de llamar a los glóbulos rojos, que también se denominan hematíes, lo que hay es
de galactosa, entonces el grupo sanguíneo correspondiente será el B. Y si no hay carbohidratos ningunos, entonces tendremos el grupo O. Oye, qué interesante. Pues creo que esta relación de los carbohidratos con los grupos sanguíneos no me la sabía, ¿eh? Pues ya la sabes, que para eso estamos. La cosa es que en 2019, investigadores de la Universidad de Columbia Británica descubrieron 2 enzimas capaces de eliminar la N-acetilgalactosamina, lo que convierte un glóbulo rojo del grupo A en uno del grupo O. Uy, convertir un grupo en otro, eso es la caña. Espera un momento, ¿eso cómo lo ha comprobado que efectivamente funciona, eh? Pues mira, este riñón compatible lo implantaron en el cuerpo de una persona que estaba en muerte cerebral, previa autorización, por supuesto, de sus familiares. Y se comprobó que el órgano funcionó durante unos días sin sufrir rechazo hiperagudo, que es el proceso capaz de provocar la pérdida inmediata del órgano, que se produce en cuestión de minutos. Según el estudio que ha sido publicado en la revista Nature Biomedical Engineering, incluso se comenzaron a detectar signos de tolerancia del cuerpo hacia el órgano. Vaya, pues aunque supongo que a esta técnica todavía le queda un tiempo para poder emplearse en pacientes que esperan un trasplante, me parece un paso impresionante, ¿eh? Es que lo es, desde luego. Para hacer esta radio somos más de 1, más de 2 y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. La fuerza de Córdoba está en su gente. Participar es compartir, unirnos y apoyarnos. Súmate a la participación ciudadana y hagamos de nuestra ciudad un espacio común. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Pues primera noticia acabada. ¿Qué más nos vas a contar hoy, Alicia? Ahora os voy a contar la historia de las estatuas que andan. Uy, estatuas que andan, pero ¿cómo vas a andar, Alicia, las estatuas? ¿Y qué tiene que ver la música esta que suena con las noticias? Pues mira, tiene todo que ver, ya que se trata de un fragmento de la banda sonora original de la película Rapa Nui, que es el nombre ancestral de la isla de Pascua. Uy, la isla de Pascua, qué lugar más enigmático que sí. Es muy peculiar, sí. ¿Sabías que es el lugar habitado más remoto de la Tierra? Y la majestuosa presencia de los Moai. Uy, el colapso de su población. Sí, verdaderamente es un lugar enigmático. Sí. Pero lo que ya no va a ser un enigma nunca más es cómo desplazaron los Moai desde la cantera en la que se construyeron hasta los lugares donde los emplazaron. Ah, ¿no? Pues yo tengo muchas dudas de cómo pudieron desplazar esas estatuas que pesan varias toneladas. Son enormes, ¿eh? Pues verá, hasta hace poco había distintas hipótesis, ¿no? Pero la más aceptada de ellas era que hicieron como una especie de unos trineos, ¿vale? Sobre los que conseguían mover esas enormes masas de roca, pues recostándolo y pues mucha gente tirando con cuerda. Pero haría mucha falta muchísima gente para mover el Moai de ese modo, ¿no te parece? Sí. Además, esta explicación no casaba con las leyendas del pueblo Rapa Nui, según las cuales los Moai llegaron caminando. Esto, que parece imposible, realmente no lo es, y es lo que han demostrado científicos de las universidades de Binghamton y Arizona. Ah, que han demostrado que es posible que las estatuas anden. Bueno, explícate, vamos a ver. A ver, se trata de una combinación de física e ingeniería. Lo principal es haber preparado el camino por el que la estatua debe discurrir con mucho cuidado, ¿vale? Las estatuas en pie se iban moviendo en zigzag gracias a las cuerdas de las que iban tirando, dando la sensación de que caminaban. Y digo yo, Alicia, ¿tú estás segura de que eso funciona? Pues completamente, porque este grupo de investigadores ha decidido probar que el movimiento se demuestra andando, como ya dijimos antes, y nunca mejor dicho, y además, pues tras estudiar las estructuras de los Moai mediante modelos en 3D, construyeron su propio Moai de más de 4 toneladas y lo transportaron sin demasiado esfuerzo a una velocidad media de 40 centímetros por segundo. Vaya, pues ya va bastante ligerito. ¿Y esto lo han publicado en alguna parte? Es que me está llamando muchísimo la atención y quisiera indagar algo más. Pues sí, este estudio ha sido publicado en la revista Journal of Archaeological Science con el nombre de La hipótesis del Moai andante y además el paseo del Moai en cuestión se puede ver en YouTube.
¡Ay, qué de cosas nos depara la ciencia todos los días, ¿eh? Deseando estoy de saber qué nos depara la tercera noticia. Pues la tercera noticia es sobre una acompañante que nos ha salido en nuestro viaje espacial alrededor del Sol. A ver, una acompañante ya tenemos una. Alicia, la Luna, realiza un baile cósmico junto a la Tierra en su camino alrededor del Sol. ¡Uy, un baile cósmico! ¡Qué bonito, Manolo! Si es que uno de vez en cuando también tiene su buena poética, ¿eh? Ya veo, ya, vaya. Bueno, pues sí, en este PADD que la Tierra y la Luna vienen realizando desde los albores del Sistema Solar, va a tener una testigo durante unos años. Y es que hasta 2083, una cuasiluna de unos 19 metros de diámetro nos va a acompañar en nuestra órbita alrededor de nuestra estrella. Uy, ¿una cuasiluna? Sí, se trata de un asteroide que orbita realmente alrededor del Sol, es decir, que no es un satélite o luna que lo hace alrededor de un planeta. Lo que ocurre es que su trayectoria es similar a la nuestra y durante algún tiempo su deambular por el espacio se verá influenciado por el campo gravitatorio de la Tierra, pero finalmente terminará alejándose. Uy, pero esta interacción digo yo que no provocará ningún riesgo de colisión con la Tierra, ¿eh? Mira que esas cosas me dan un yuyu, los asteroides y las cosas que caen, ¿eh? Que va, que va. En realidad no se va a acercar demasiado. Va a permanecer mucho más allá de la órbita de la Luna. Sin embargo, su estudio puede proporcionar información sobre el funcionamiento del sistema solar temprano, es decir, de su inicio, cuando existían muchas interacciones entre planetas en formación y asteroides. Vaya, pues muy interesante también esta última noticia, pero para seguir interaccionando con nuestra audiencia, creo que lo que procede es que pasemos a la siguiente sección. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos, querida audiencia, en la sección donde destacamos una fecha, un momento de la ciencia que seguramente ha hecho que sigamos en plena evolución como especie. Te recuerdo que solo eres un homínido muy inteligente pensante y que los avances y descubrimientos siempre te harán más sapiens. Y hoy, Alicia, vamos a hablar de alimentos saludables y de investigación a nivel nutrición. Ah, por fin, sí, es que ya te lo dije yo al principio de la temporada, que esa alimentación que tú llevabas no era buena. Entonces, hoy toca hablar de nutrición. Muy bien, hablamos de que vas a comenzar una dieta detox, porque la verdad que te va a venir bien. Pues eso, que casi mejor que eso lo hablemos en Ciencia en Pantufla, ¿no te parece? Ya estamos otra vez metiéndonos con que los torrenos no son nutrientes. Bueno, en fin. No son demasiados nutrientes. Bueno, son nutrientes, de verdad. Bueno, más aparte, hoy vamos a hablar de la gran precursora de una alimentación saludable y de calidad, ya que el 31 de octubre de 1874 nace la bioquímica Mary Schwartz Rose en Ohio, Estados Unidos. ¡Ay, me encantas! Casi más que hablar de tu nueva dieta. Mira, además de ser una pionera en educar a la población en materia de dietética y nutrición, la investigadora Mary Schwartz fue una docente vanguardista, ya que promovió la importancia de la nutrición como sujeto de estudio en todas las etapas educativas. Además, fue la impulsora del primer programa nacional de nutrición y economía doméstica. As President of the United States, I will always put America first. Hombre, Donald, ¿qué tal? ¿Viene a cortar de raíz este plan científico? Mejor casi que se quede ahí tranquilito, a ver si se le pega algo inteligente. En fin, como decía Manolo, la impulsora de este programa que influyó sobre los maestros y maestras de todo el país de este presidente que interrumpe cada vez que quiere. Pues sí, es que nadie mejor que nuestra homenajeada para hablar de buenos alimentos. Pero si te parece, antes de desgranar sus aportaciones científicas, que es que si... Sintonizando la máquina. Venga, dime el año, que acabo de encenderla. Mira, clock. Y este ingenio no tiene hoy mucha batería. Bueno, vamos a darnos prisa entonces. Bueno, pues vamos a pensar el año, ¿vale? 1925, ¿vale? Donde la familia al completo, Mary, Anton y el adolescente Richard Collins están de viaje por Australia. Pues dicho y hecho, despegamos.
Nos encontramos en una hermosa mañana de primavera de 1925, en Adelaida, coqueta ciudad del sur de Australia, en un viaje de trabajo que está realizando la familia de Mary Starr Rose, la investigadora mundialmente famosa por estudios de la nutrición. Asistimos al inicio de la jornada, con algunas desavenencias con respecto a los ingredientes del desayuno que están tomando, sobre todo por la parte masculina de la familia. Mami, esto del plato, ¿qué se supone que es? ¿No son egg with bacon? Con lo que me gusta a mí un típico desayuno americano. Cariño, lo sé, pero ya me conoces. Me gusta recabar datos para mi investigación en nutrición. Aparte, esos desayunos que te gustan son demasiado calóricos. Pero mami, es que esto no es bacon, esta es una carne muy... ¿Magra y sin grasa? No, mami, rara, no la conozco. Sencillo, es un animal que está en la dieta de la población local. Es filete de canguro, una carne muy apta para un desayuno energético sin ese aporte extra de la grasa del bacon. Ya verás qué de nutrientes. ¿Canguro? ¡Puah, casco! Mejor lo dejo aquí en el plato. A ver, querida Mary, pequeño tiramisú, las reclamaciones del pequeño Richard son normales. Está en época de crecer, ya tomará alimentos sanos cuando sea mayor. Claro, claro, y así convertirse en su señor padre, que no estaría de más que predicara con el ejemplo y tuviera una nutrición mejor. No tanto dulce y azúcar para desayunar. Hoy ya sabes, querida Mary, bomboncito, que el dulce es mi perdición. Por cierto, ¿qué tengo como desayuno? Me derrito por unos gofres con un toque extra de caramelo por encima. Pues ahí voy. Te he preparado un buen tazón de cereales con leche descremada, acompañado de un riquísimo zumo de aguacate y kiwi. Ya verás qué aporte de nutrientes y vitaminas más... Querida Mary, pequeño turroncito, cuando nos cansamos dijimos en la salud y en la enfermedad, no en el desayuno con experimentos nutricionales. En fin, Richard, ¿te parece que dejemos a mami con su desayuno y nos demos una vuelta por las cafeterías del centro? Papi, eso me parece una idea genial. Seguro que encontramos algunos nutrientes más de nuestro gusto. Pero Richard, Antón, ¿dónde vais? ¿Que se os va a enfriar el no? Vaya tela. Mira que siempre creía que mis ideas innovadoras iban a tener voces críticas, pero lo que no sabía que empezarían en mi propia familia. Pues nada, Mary fue una de las primeras personas en estudiar la relación que hay entre la composición química de los alimentos y la salud humana, sentando las bases de lo que con el tiempo se ha denominado ciencia de la nutrición. La incansable Mary, una vez doctorada por la Universidad de Yale y siendo voz autorizada en esta línea de investigación, puso en valor la importancia de las vitaminas y los minerales en la dieta, en una época en la cual la alimentación solo suponía tener el estómago lleno. Pues eso mismo. Mary también investigó cómo los procesos de cocción y almacenamiento afectaban al valor nutricional de los alimentos. De esta forma, la sociedad comprendió que calentar, hervir o conservar los alimentos podía alterar su contenido químico, mejorando de esta forma la preparación de comida en, por ejemplo, hospitales, escuelas y hogares. Mary Schwartz Rose fue una gran investigadora, una magnífica docente y sobre todo una gran divulgadora, con numerosas obras para traducir ese conocimiento científico generado en consejos prácticos de nutrición para todos los públicos. Ejemplos son Laboratory Handbook of Dietetics, libro de referencia para estudiantes universitarios que deseaban especializarse en nutrición. O Feeding the Family, un libro con consejos de nutrición para un público en general. O incluso Everyday Foods in Wartime, publicado en 1918, un libro dedicado a la alimentación de emergencia durante la Primera Guerra Mundial. Y con esto... Espera, mira, un momento. Esperamos que Alicia. Esperamos, mira, el botón. ¿Ves? Ya lo ves, ya está. Ya estaba esperando ya el botón rojo ya encendido. Pues nada, otro salto más en el tiempo. Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Reporteros Viajeros en el Tiempo, un espacio dedicado a las noticias más candentes de nuestra historia. Aterrizamos en la fría Frankfurt. Bueno,
muy fría, ya que es 6 de enero y para Reyes me han regalado este viaje, donde vamos a traer a nuestro micrófono un evento que cambiará la historia de la Tierra, la presentación de la teoría de la deriva continental por parte del meteorólogo y geofísico Alfred Wegener. Estamos atentos a la llegada de nuestro científico, que llega escoltado debido a que se han filtrado algunas de sus investigaciones y ha sentado algo regular a sus colegas. Muchos brazos arriba esperando a Alfred. Esperemos que no salgamos de aquí escaldados. Y ahí llega nuestro científico algo dubitativo y portando un gran maletín lleno seguramente de legajos y evidencias. A ver si nos ve. Alfred, señor Wegener, aquí, por favor, para reporteros viajeros en el tiempo. Ay, Guten Morgen, señorita. Buenas y frías mañanas, señor Wegener. Algunas declaraciones antes de entrar al salón de actos de la sede de la Sociedad Geológica. Sí, pues claro, que yo también soy científico. ¿Es que no lo es? Pues claro que lo soy, es Sean Dam, pero como también me he interesado por el estudio de la climatología, me llama el del tiempo. Muchos colegas, muchos que no son capaces de datar de forma correcta un simple trilobite, me espetan: Alfred, mañana llueve o no, es para sacar paraguas. Y claro, ahora vengo a presentar. Una revolución, una nueva forma de mirar la Tierra. Una catástrofe, señorita, una catástrofe. Si no se confirma mi teoría, y la verdad es que los continentes se mueven. Es súper innovador. ¿Y sus colegas qué le comentan? Pues eso paparruchen. Dicen cosas como: claro, Alfred, suelo se mueve menos mi escritorio de casa. O Alfred, a ver si se mueve cerca del trabajo y se acerca un poco más donde vivo para no coger el autobús. Y claro, me tengo que morder la lengua porque no tengo evidencias claras para saber a eso. Pero moverse se mueve, ¿eh? Tengo la carpeta con algunas cosillas para ver si esos merlucen están por la labor. ¡Qué primicia y sorpresa! ¿Y puede enseñarnos algo? Sí, esto recorte. África y Sudamérica, y con esto ¿qué hacemos, señor Wegener? ¿Unirlo? ¿No ve que encaja como puzzle? Pues sí, pero hombre, como evidencia lo veo un poco flojo, ¿no? En fin, y entonces, según usted, los continentes se mueven. Pues claro, señorita, y antes era solo uno, de no me pangea. Muy lírico y bonito. En fin, tenga usted suerte. Paparruchen, que os voy a enterar. ¿Qué decía, señorita? Nada, que me despedía. En fin, si usted, señor Wegener, que es más de Berlín que las salchichas Frankfurt, ¿cómo es que habla usted un perfecto andaluz? Pues señorita, por lo de siempre, el sentimiento, el sufrimiento, esta forma de ser tan sentido que no hay nada mejor que un buen andaluz. Pues nada, amigas y amigos de la ciencia, los continentes se mueven, o eso dice Alfred Wegener. Placas tectónicas, suelo de magma, corrientes de convección, lo más de lo más, siempre aquí, a un clic del botón rojo. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Manolo, me adelanto a que lo digas. Esta es una de tus secciones favoritas, que te conozco. Cacharro que coges entre tus manos. Cacharro que quiero destripar, descomponer, entender desde la ciencia. Y después espero que montar sin que falte ni sobre ninguna pieza. Bueno, pues eso se intenta siempre, pero algún tornillo que otro... Ya, que ya nos vamos conociendo. En fin, cuéntanos de qué ingenio vas a hablar, que seguro que no va a ser nada de simple. Pues ahí te equivocas. Bueno, creo que sí tienes razón. Vaya, ya volvemos al Manolo misterioso. ¿Es simple o no es simple? Pues aunque la gente diga que es simple, yo lo veo que tiene mucha ciencia. Y yo asignarle la palabra simple a este ingenio y su funcionamiento como que no lo veo. Mira, Manolo, déjate de misterios. Qué científico y qué enigmático está. Bueno, vale, lo digo ya. Hoy hablaremos del no simple mecanismo de un botijo. ¿Que no es simple? Entonces, el dicho, que es que no tiene razón, pues vaya. Pues eso, desde hoy se va a acabar eso de ser más simple que el mecanismo de un botijo. Es más,
En el funcionamiento tiene que ver mucho la rama esa de la ciencia, claro, de la energía y de sus transformaciones. ¿Hablas de la termodinámica? Por no hablar de la... Eso mismo, todo termodinámica, no vaya a ser que tengamos sustos imprevistos. En fin, que arranco hablando de que el botijo, gran invento patrio, que sirve para mantener el agua fresca, funciona como un magnífico intercambiador de calor. Uy, a ver, Manolo, simplifica para nuestros oyentes. Bueno, perdón, que el botijo enfría el agua por dos principios de termodinámica, ¿vale? La capilaridad y la evaporación. El agua del interior, gracias a que el recipiente es de arcilla, un material poroso, se filtra hacia el exterior y al evaporarse roba energía térmica del agua restante, o sea, se saca energía del recipiente, dejando el agua de nuestro botijo fresquita, incluso en el caluroso verano cordobés. Entonces, es facilísimo lo que yo te dije, Manolo. Que es un mecanismo que incluso tiene un desglose de ecuaciones tope de sesuda para explicar cómo se intercambia el calor y qué factores afecta a que este mecanismo funcione a la perfección. Una modelización de este mecanismo iniciada en 1990 por el profesor Gabriel Pinto de la Universidad Politécnica de Madrid, que se tradujo en un memorable artículo en la prestigiosa revista Chemical Engineering Education, titulado An Ancient Method of Cooling Water Explained by Means of Mass and Heat Transfer, que traducido, chispa, más o menos es el botijo, ese invento que fue agua. Sí, chispa, más o menos. Muy graciosete. Anda, desvélanos algunas de las conclusiones de dicho artículo. De acuerdo. En español, por favor. Sí, lo voy a intentar, porque el inglés te ha visto que no. Yo está viendo que eres bilingüe, pero para toda la audiencia, por favor. De acuerdo, lo importante es que ese modelo matemático tiene en cuenta la velocidad de evaporación del agua, por un lado, y la variación del agua con respecto al tiempo. Así que para que nuestro botijo enfríe, tienen que existir condiciones que permitan la evaporación del agua. Eso entonces limita el uso de este invento en algunas regiones concretas del planeta, ¿no? Muy interesante. Exacto. Ya te dije que de simple no tenía mucho, más bien de ingenioso. Para que un botijo enfríe y atendiendo a la termodinámica, hay una temperatura límite que depende de la humedad y de la temperatura en sí. Ah, eso me hace pensar entonces que en lugares con mucha humedad, nuestro ingenioso invento tampoco enfriará nada. Tú misma lo has dicho, en zonas muy húmedas el aire no puede absorber más agua y por tanto no ocurre esa necesaria evaporación, mientras que en zonas donde se favorezca esta evaporación, el proceso de enfriamiento se producirá de forma mucho más eficiente y óptima. En una ampliación de este estudio en 2015, en relación con el clima y el suelo de lugares del planeta distintos a la cuenca mediterránea, dos investigadores de la misma universidad concluyeron que las zonas donde podía fabricarse y usarse este ingenio solo serían Australia e India, por su clima cálido y seco y por sus buenos depósitos de arcilla. Vaya, pues nada, chicos, que ahora que encima estoy hojeando el cálculo matemático usado en el artículo inicial, me quedo más perpleja y ya nunca más diré eso de más sencillo que el mecanismo de un botijo, porque esta ecuación de sencilla no tiene nada, ¿eh? Pues sí, a partir de ahora, querido oyente, piensa en esa frase, más ingenioso que el mecanismo de un botijo, para poner en valor toda la ciencia de este objeto tan cotidiano. Pero seguimos ya con el programa, que ahora traemos algo que me encanta también, una ración de pamplina bien científica. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Babia University presenta Pamplinas científicas. Los científicos y las científicas somos gente tela de cualificadas, capaces, inteligentes, curiosas, arrabiadas por saber más y más por el porqué de las cosas, pero somos personas como tú y como yo, así que como cualquier persona, de vez en cuando la lía un poquillo y le sale, y de ahí el nombre de esta sección, una pamplina en toda la regla. Claro, los errores en ciencias hacen avanzar a la propia disciplina, incluso en algunos casos mucho más que grandes aciertos. Nunca hay que desdeñar el valor de los resultados negativos. Bueno, Manolo, ¿qué pifia nos traes hoy? Pues hoy voy a cerrar la serie dedicada a las muertes absurdas debidas a la búsqueda de la inmortalidad. No hay más absurdo que eso. Y nada mejor que hablar del envenenamiento en busca de la conocida piedra filosofal. Morirá. ¿Cómo llegó la piedra a mi bolsillo? Estaba mirando al espejo y de repente... ¿Lo ves? Solo una persona que quiera encontrar la piedra, encontrarla, que no usarla, es capaz de conseguirla. Bueno, Manolo, la piedra filosofal fue el tema trending topic de los alquimistas, que buscaban esa piedra, ese elemento mágico con propiedades como ser el elixir de la eterna juventud.
pero una vez que llegó el método científico, eso cayó en desuso. Pues no tanto. Es más, voy a relatarte el momento más pamplinoso que tuvo el grandísimo Isaac Newton. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael. Vamos. Venga, Manolo. ¿Cómo vas a mezclar esta pamplina con las grandísimas aportaciones del conocido como padre de la ciencia, el que nos trajo las bellísimas ecuaciones para entender el movimiento, toda la física clásica, el cálculo infinitesimal? Vamos, padre desde el método científico moderno y de tantísimas cosas más. Uy, veo que te he indignado, ¿eh? Hombre, pues sí, completamente. A ver cómo sales de este entuerto, a ver, ¿eh? Pues ya te diré a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que nuestro Newton era un ávido buscador de la verdad e impulsor del raciocinio más científico. Pero eso no estaba reñido con las prácticas alquimistas o que sus escritos sobre teología superaban en número a sus escritos en ciencia. Pues haciendo el chistecito fácil, me dejas de piedra filosofal, claro. A ver, explícate un poco. A ello voy. Newton tuvo muchísimos temas de interés con los que trabajar, y uno de ellos fue esa idea de convertir elementos químicos en otros más preciados, como el oro, o en la búsqueda de este elixir, unos experimentos que tenían como base jugar demasiado con el tóxico elemento químico mercurio. Ahora seguro que me das un dato que me dejas descuadrada para toda la mañana. Pues no sé si toda la mañana, pero sí para un rato. Newton fue de esos que jugando con la alquimia y mercurio casi muere envenenado. Ay, no me digas. ¿Y cómo fue eso? Pues así de sencillo, usando la misma ruta que antes otros practicantes de la alquimia, que tenían en este elemento azogue, el nombre antiguo del mercurio, las bases de esta búsqueda. El simple contacto con este elemento tóxico, o peor aún, el calentarlo e inhalar los vapores, podían traer funestas consecuencias. ¿Y entonces Newton se envenenó, no? Pues parece que sí, ya que según un análisis elemental que realizaron un estudio en 1979 de algunos de sus cabellos, revelaron que sufrió un envenenamiento crónico, con una concentración de mercurio, atención, de 15 veces mayor que la concentración aceptada como normal. Vaya, y nosotros creyendo que todo venía del manzanazo que se llevó en toda la cabeza. Ah, ya, muy graciosilla, pero no, venía de lo comentado, su búsqueda de la piedra filosofal. Además, aunque tenía un carácter bastante huraño, se cita que presentaba signos evidentes de envenenamiento, al parecer cambios repentinos de conducta, aislamiento, problemas de sueño, temblores y alucinaciones. Pues nada, amigos y amigas de la ciencia, no juguéis con el mercurio que te deja todo loco. Así con actitudes raras, como, mira, como el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Pues ahí la has dado, Alicia, nunca mejor dicho. Vaya premonición lo tuyo de hablar ahora para cerrar esta sesión. Ibas a hablar de la famosísima novela de Lewis Carroll, eso mejor en otro espacio de paradigma, ¿no te parece? No, voy a hablar del personaje que has citado del libro, el sombrerero loco, una pamplina en todas las reglas que vuelve a hablar del mercurio. Y es que entre los siglos XVIII y XIX, la moda de la época hacía que hubiera una gran demanda de sombreros de fieltro y los sombrereros, cotizadísimos, al poco tiempo de empezar a trabajar en la fabricación de estas prendas de vestir, revelaban presentar hidrargiria. ¿Pero qué estáis hablando? Eso, Rafael, estaba usted muy tranquilo esta temporada y nada, hoy no hace nada más que sorprenderse. Que sí, que estamos hablando de pamplina, su tema favorito. En fin, Manolo, ¿hidrargiria? Sí, hidrargiria, la enfermedad que revelaba envenenamiento por mercurio. Muchos síntomas que nuestro conocido Isaac Newton. Por suerte y con el tiempo, cuando se estableció la relación entre inhalar vapores de mercurio y la enfermedad, se prohibió sesudamente el uso de este tóxico elemento en la industria. Así que cerrando apartado, en el caso de que todavía tengas de recuerdo un termómetro antiguo de eso de mercurio. No creo que queden muchos dando vueltas por ahí, Manolo. Ya están hechos de aleaciones metálicas más inocuas o incluso digitales. Digo, que si por si acaso, que no me he dejado terminar. Si se te rompe alguno de esos, no te pongas a jugar con las bolitas del líquido metal. Ay, pero es que me encanta, es tan chulo. Bueno, chicos, muy científicamente explicado el apartado. Pero si le quitas la diversión a todo, hijo, con lo bonito. Pues no. Se juntan. Muy bonito. No. En fin. Edu, dale a la siguiente careta que entramos en el momento de nuestros queridos colaboradores. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. The film you're about to see has no characters. ¿Eh? ¿Qué dice el colega? On matter. Bienvenidos al nanomundo. ¿Qué me ha llamado? ¿Enano mudo? La nanociencia. ¿El enano de la indecencia? La ciencia de lo pequeñito. La de los misterios insondables más enanos de la materia.
Mira, tú te estás pasando ya un poquito, ¿eh? Porque el enano de la miseria más indeseable lo será tu primo. No te jodas. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero a pesar de todo, este es el microespacio dedicado a la nanociencia, de la mano de Jerusalén Jaime. ¡Esto es increíble! Me insulta y encima me quiere llevar a Jerusalén con un tal Jaime. No sé, será para espiar nuestros pecados. Shh, ya me callo. Comienza la nanociencia con Jerusalén Jaime. Pues nada, querida audiencia, con esta sintonía tan larga y tan bonita, damos la bienvenida a nuestra colaboradora más experta en el mundo de los diminutos. Soy un lobo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo. Ya decía yo que tenía que caer chistes fácil. Váyatela con Edu marcando aquí los chistecitos. Qué graciosito. En fin, hoy, querida audiencia, vamos a hablar de algo apasionante. De cómo la nanociencia está transformando la medicina. Eso mismo, Manolo. Es más, ¿te imaginas robots tan pequeños que puedan viajar dentro de tu cuerpo para reparar una célula dañada o detectar una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas? Pues eso, que parece ciencia ficción, ya está empezando a ser una realidad. Para explicárnoslo, tenemos con nosotros a nuestra divulgadora de cabecera en nanociencia. Bienvenida de nuevo, Jerusalén. Muchas gracias y me encanta este tema porque sinceramente la nanociencia y la medicina son como una pareja perfecta, ¿no? Una aporta el conocimiento del mundo microscópico y la otra la necesidad de llegar donde nuestras manos y nuestras herramientas tradicionales no pueden. Una historia de colaboración a escala nanométrica. Bienvenida a Jerusalén y vamos al grano directamente. ¿Qué puede aportar la nanociencia a la medicina? ¿Por qué se habla tanto de ella últimamente? Pues porque nos está permitiendo pasar de una medicina, digamos, de talla única a una medicina personalizada. Antes se trataba a todos los pacientes de la misma forma, como si todos los cuerpos respondiesen igual, pero gracias a la nanociencia ahora vamos a poder diseñar tratamientos a medida tan precisos como una llave que encaja perfectamente en su cerradura. La nanociencia permite crear materiales y dispositivos que son capaces de interactuar directamente con las células o con las moléculas. Por ejemplo, existen nanopartículas que pueden llevar un fármaco exactamente al lugar donde se necesita sin dañar al resto del cuerpo. Es como si en lugar de bombardear una ciudad entera, pues enviásemos un dron diminuto solo al edificio que necesitamos reparar. ¡Wow, Jerusalén! Eso suena increíble. Y digo yo, ¿cómo podemos imaginárnoslas y cómo funcionan exactamente esas nanopartículas? Podemos imaginarlas como minúsculas cápsulas inteligentes, 1000 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano, y que dentro llevan el medicamento. En la superficie tienen moléculas que les permiten reconocer células específicas como si llevaran una dirección escrita, ¿no? Del sitio el sitio exacto al que tienen que ir. Entonces, cuando llegan a su destino, por ejemplo, una célula cancerosa, pues se abren y liberan el tratamiento justo allí donde hace falta. Esto no solo aumenta la eficacia del fármaco, sino que reduce los efectos secundarios, como podemos imaginar. De hecho, ya hay ensayos clínicos en marcha con nanopartículas que liberan quimioterapia solo dentro del tumor y sin afectar a las células sanas. En algunos hospitales incluso se usan nanopartículas de oro para destruir células cancerígenas con calor. Se acumulan en el tumor y entonces se aplica un láser que lo calienta desde dentro como si fuese un microondas dirigido. Qué maravillosa es la ciencia. Nanopartículas transportando fármacos. Aparte de esta acción, ¿en qué otras cosas está ayudando la nanociencia en medicina? Pues en un montón. Por ejemplo, en el diagnóstico precoz. Se están desarrollando biosensores nanométricos capaces de detectar una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Imaginemos un pequeño dispositivo que detecta una sola molécula asociada a una enfermedad como si encontrase una aguja en un pajar. También para imágenes médicas más precisas. Las nanopartículas se usan como etiquetas que iluminan zonas concretas del cuerpo, mejorando las imágenes de resonancia o de PET. También en regeneración de tejidos. Hay andamios nanométricos que ayudan a las células a crecer en la dirección correcta para reparar tejidos dañados, como si le diésemos al cuerpo unas instrucciones, ¿no? Un plano de cómo reconstruirse. Y también en el ámbito de los nanorobots, que todavía, aunque
todavía está en fase experimental, pues ya existen prototipos de diminutos robots que son capaces de desplazarse y de liberar, digamos, en medicamentos o eliminar placas bacterianas. Eso suena a futuro brillante, pero también un poco inquietante. En este sentido, Jerusalén, ¿hay riesgos o dilemas éticos en el uso de estas tecnologías? Pues esta es una buena pregunta, porque como toda tecnología poderosa, pues la nanomedicina, por supuesto, tiene también retos importantes y uno de ellos es la seguridad, ¿no? Hay que entender bien cómo se comportan estas nanopartículas dentro del cuerpo para que, pues bueno, algunas pueden acumularse o tener efectos tóxicos si no se eliminan bien. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. También hay que considerar las cuestiones éticas y sociales. ¿Quién tendrá acceso a estos tratamientos? Pues, ¿cómo garantizamos que no se usen con fines no médicos, por así decirlo? La nanomedicina, pues digamos que nos obliga a pensar no solo en lo que podemos hacer, ¿no?, sino cómo queremos hacerlo. Y no olvidemos que, aunque suene muy futurista, muy avanzado, muchas de estas aplicaciones aún están en fase de prueba, pero bueno, se van dando pasos enormes e importantes. Vale, entonces quedamos que es una tecnología que, por lo que comenta, nos augura grandes proyectos, pero ¿hasta dónde puede llegar la nanomedicina? Podría llegar tan lejos como nuestra imaginación. Los científicos hablan de, como comentábamos antes, de nanorobots programables, capaces de circular por la sangre reparando daños en el ADN o limpiando arterias de colesterol, como si fuesen minúsculos fontaneros. Pero bueno, más allá podríamos tener sistemas que monitorizasen continuamente nuestra salud desde dentro, enviando datos, por ejemplo, en tiempo real sobre cualquier desequilibrio que se produzca, como si tuviésemos un médico interior que nos avisase antes de que nos pongamos enfermos. En fin, es un futuro en el que la medicina no solamente cura, sino que también, pues, como comentábamos, ¿no?, previene, predice y se adapta a cada persona. Que en realidad, pues bueno, es un sueño que gracias a la nanociencia ya poco a poco empieza a tomar forma. Así que, Jerusalén, a modo de conclusión, podemos decir que la nanociencia está creando los médicos más pequeños del mundo. Exacto, los doctores más pequeños, pero también los más precisos y prometedores. La próxima revolución médica será invisible y a simple vista. Pues súper interesante el tema y sobre todo súper bien explicada. Pero creo yo que, como siempre, en tus intervenciones nos trae algún experimento que haga que entendamos mejor el concepto, ¿no es así? Pues para trabajar estos conceptos, hoy os propongo una experiencia muy divertida en la que vamos a representar cómo diferentes nanopartículas magnéticas se dirigen con un imán externo a la zona del cuerpo donde queremos tratar una enfermedad, por ejemplo, combatir un tumor. Entonces, para esto vamos a necesitar una cartulina o un folio grande en el que vamos a dibujar el cuerpo humano, la silueta del cuerpo humano, con algunos órganos, por ejemplo. También vamos a necesitar unos cuantos clips, unas pegatinas o gómez de diferentes formas geométricas y un imán. Entonces, el procedimiento realmente es muy sencillo. Una vez dibujado ese cuerpo humano, vamos a colocar en los clips diferentes gómez o pegatinas que tengan una forma geométrica diferente. Y alguna de estas formas la vamos a colocar en el tumor. Alguna de estas pegatinas con la forma, vamos a suponer, por ejemplo, que utilizamos un triángulo, ¿no? Entonces, la idea es que solamente el clip que lleve la pegatina del triángulo va a conseguir llegar a la célula, va a ser como la llave que llega a la célula tumoral que queremos combatir. ¿Y cómo lo vamos a dirigir exactamente a ese lugar? Pues con ayuda de un imán. Lo podemos hacer justo por debajo del folio e ir redirigiendo esas nanopartículas a la zona donde se encuentra nuestro tumor que vamos a localizar, porque solamente serán aquellas en las que coincida la pegatina con la misma forma geométrica. Bueno, también podemos hacer experiencias para demostrar la liberación controlada de fármacos usando cápsulas que al aplastarlas suavemente suelten, por ejemplo, un confeti o pequeños trocitos de papel para simular esa liberación de fármaco cuando llega a la célula, o incluso algunas más creativas en las que cada participante pues se diseña su propia nanopartícula con colores y pegatinas y se puede explicar a qué célula iría. Pues, como siempre, un placer escucharte, Jerusalén, que siempre nos traes temas interesantísimos del mundo más diminuto. Pues nada, abandonemos el nanocosmos
para adentrarnos en la grande sabiduría de nuestro siguiente colaborador. Así que, Edu, dale caña a la siguiente carreta. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. Chimpón, se acabó. Vaya, qué oportuno. Ahora vuelvo. Hola, Vidal, ¿qué tal? Nada, estás en tu casa, ¿eh? Cuando usted, en la onda de radio, dale caña, venga. Manolo, ¿qué te digo del teléfono? Mientras grabamos, apagado. Manolo, vaya, que ha salido pitando. En fin, bienvenido al hombre que sabía demasiado, querido compañero Vidal. Vaya, pues nada, aquí de nuevo hablando de cosas interesantemente científicas. Imagino, querida Alicia, que como a mí, lo que verdaderamente os motivó para decidiros por la carrera de Ciencias Químicas era, emulando a los antiguos alquimistas, conseguir la auténtica piedra filosofal, el elixir de la eterna juventud. Lo que daría alguna que otra empresa cosmética, Vidal, por echarle el guante a la receta de ese elixir. ¿Te imaginas el pelotazo? Pero llevas razón. Ese misterio que encierra todo lo relacionado con la alquimia siempre me ha fascinado, sí. Supongo que a Manolo también, pero como ha desaparecido así de sopetón, pues no le podemos preguntar. En fin, Vidal, sigue. Bueno, pues es más que famoso el cuadro que recrea ese sueño de los alquimistas, una obra del pintor inglés Joseph Bright. Se cree que la escena está inspirada en el alquimista del siglo XVII, Henning Brand, de Hamburgo, quien precisamente, al tratar de conseguir la piedra filosofal, sometió a destilación en su retorta un recipiente de cuello curvado y grandes cantidades de orina. ¿Orina? ¿La piedra filosofal en un simple pis? Vaya, qué bajón, ¿eh? Siempre me he imaginado la piedra filosofal como un cristal de un color así intenso, cuya belleza haga imposible apartar la mirada de él. Lo de la orina, pues, yo creo que no se me había ocurrido a mí hacer ese experimento, ¿eh? Efectivamente. Pues te vas a quedar de piedra con toda la secuencia del experimento. Al parecer, Henning Brand llegó a recolectar entre sus vecinos más de 5.000 litros de orina, que pensaba que contenía por su color esencias doradas, el oro de los riñones, aunque como sabemos hoy en día se trata de una mezcla compleja que contiene fosfato amónico y de sodio y además urea. 5.000 litros de orina. Prefiero no pensar en el aroma del lugar donde los almacenase. Perdón, Vidal, sigue. Y que lo digas, ya que tras la recogida fermentaba la orina, proceso que generaba un olor amoniacal repugnante, y más tarde lo destilaba repetidamente en su retorta, como se representa en el cuadro. Finalmente, los residuos de la destilación eran calcinados, obteniéndose una sustancia blanca y cerosa, que brillaba en la oscuridad, con una luz fantasmal y que ardía al contacto con el aire. Brillaba en la oscuridad. Eso seguro que animaría a Henning Brand a pensar que había encontrado la tan ansiada piedra filosofal. Pero pues no fue así, ¿verdad? No. Como bien dices, no fue así. Lo que Brand estaba observando era la oxidación lenta del fósforo blanco, al exponerse al oxígeno del aire. Un proceso que libera energía en forma de luz visible. Esto es, una sustancia que misteriosamente fosforescía esplendorosamente en su retorta. Descubrió que podía usar aquella sustancia para encender fuegos. Solo necesitaba raspar una pequeña cantidad, esto es, acababa de inventar nada más y nada menos, y sin saberlo ni quererlo, las cerillas. Pues mira, un magnífico ejemplo histórico de serendipia, esa forma azarosa de encontrar un descubrimiento sin buscarlo. Tal y como lo cuentas, Alicia. Con todo esto, el gran Antoine Lavoisier, el padre de la química, fue quien pronto explicó que Brand, sin pretenderlo, acababa de aislar un elemento, el fósforo.
El término proviene de las palabras griegas phos y phorus, que significa portador de luz. Ay, qué bonito, ¿eh? El significado del nombre y qué pertinente. Normal, Lavoisier era un máquina en eso de dar interpretaciones científicas a todo. Y menos mal que llegó esa iluminación científica a las mentes humanas. Durante siglos, los alquimistas habían creído que todos los metales eran variaciones de una materia prima común y que era posible transformar uno en otro ajustando proporciones de elementos aristotélicos: tierra, agua, aire y fuego. Anda, sale a colación Aristóteles y Manolo sin venir. Y eso que es su tema preferido, ¿eh? Pero nada, que se ve que la llamada se alarga. En fin, Vidal, nos quedamos sin puya aristotélica. Sigue, por favor. Pues casi que mejor. Mira qué te digo. Manolo y Aristóteles no hacen buena mezcla. Mejor seguir con nuestro Lavoisier, que demostró que las sustancias elementales eran inmutables. No existía transmutación. Ese fue un punto de inflexión de la alquimia hacia la química moderna. Claro, eso sí que fue un tremendo pelotazo. Lo malo es que, como ya hemos comentado en algún programa, la Revolución Francesa no supo apreciar las magníficas contribuciones de Lavoisier al nacimiento de la química como ciencia y lo guillotinaron. Según el fiscal revolucionario, la República no necesitaba científicos. Craso error. Y así Lavoisier se convirtió en uno de tantos mártires de la ciencia. Una gran injusticia, como nunca se hubiera imaginado. Las revoluciones tienen esas cosas. En fin, sigamos con nuestro recién aislado elemento químico. Muy pronto se pensó que, aunque quizá el fósforo no fuera la piedra filosofal que convertiría todo en oro, sí que podría ser el elixir de la eterna juventud, o al menos podría ser un medicamento para tratamientos de cólicos, en esa época intoxicación por plomo no diagnosticada, de tétanos, apoplejía y de gota. Así se comercializaron las famosas píldoras luminosas en su tiempo. Anda, qué chulo, una píldora luminosa como un gusiluz. Perdona, Vidal, que he tenido un flashback hacia mi infancia. Un gusiluz, qué graciosilla. Bueno, mejor sigo. Sí, mejor, sigue. Estas píldoras se convirtieron en un remedio imprescindible, pero que, en muchos casos, aliviaban los síntomas por el simple, aunque severo, recurso de matar al paciente. Si el fósforo hubiera sido puro, cada píldora habría contenido el doble de la dosis letal. Hombre, los síntomas desde luego se aliviaban. Los síntomas, las penas, todo, vamos. En esa época también se produjeron muchos envenenamientos accidentales y deliberados, atribuidos a las cerillas de fósforo, pero los más afectados fueron los trabajadores que fabricaban el fósforo. A menudo eran víctimas de una enfermedad llamada mandíbula de fósforo, una de las intoxicaciones industriales más terribles. Además, el fósforo blanco se ha utilizado con fines bélicos, debido a su toxicidad e inflamabilidad. Basten algunos ejemplos. Los nazis crearon accidentalmente el gas venenoso sarín, mientras investigaban nuevos insecticidas. Los ingleses, en la Segunda Guerra Mundial, bombardearon Hamburgo y también está contrastado que Israel, en 2009, lo utilizó durante su ofensiva en la Franja de Gaza. Parece que no acabaron entonces con todos los gazatíes y por ello siguen con su exterminio. Ay, madre mía, qué barbaridad. Vaya, Vidal, pues a pesar de su nombre, parece que el fósforo tiene un lado muy oscuro y siniestro. ¿No tienes algún dato menos escabroso? Tranquila, Alicia, compañera. Con el fósforo, cual Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también tiene una cara amable. El fósforo es un elemento esencial para los seres vivos. En primer lugar, el ATP, trifosfato de adenosina, es nuestra reserva energética, la batería de todas las células vivas. Debe su poder a los enlaces de fósforo que se rompen para liberar energía. En segundo lugar,
Cada molécula de ADN de nuestro cuerpo es como una escalera de caracol, donde los peldaños están hechos de bases nitrogenadas, pero la barandilla que mantiene toda la estructura unida está hecha de grupos fosfato. Recientemente habréis escuchado que los investigadores de la NASA han detectado en Marte unas acumulaciones de fosfato de hierro, conocido como vivianita, un mineral que investigamos ya en nuestro grupo hace unos años para corregir la deficiencia de hierro en las plantas, la llamada clorosis férrica. Pues bien, los investigadores de la NASA han asociado la presencia de vivianita a una potencial presencia de vida, dado que la formación de vivianita en nuestro planeta se asocia con ambientes bióticos. Anda, qué interesante. Ya me extrañaba a mí que no saliera hoy el tema de los suelos. Siempre os digo que el suelo nos da una información valiosísima. Es más, dada la esencialidad del fósforo para las plantas y la escasez en muchos suelos, se ha convertido en uno de los elementos indispensables de la agricultura moderna. Desafortunadamente, y a diferencia de los nitratos que se sintetizan a partir de nitrógeno atmosférico y por lo tanto es un recurso abundante, el fósforo proviene de reservas minerales limitadas. Se estima que en los próximos años nos enfrentaremos al pico del fósforo, el momento en que la demanda mundial superará la capacidad de extraer nuevos depósitos. Como no hay sustituto para el fósforo en la agricultura, este pico podría disparar el precio de los alimentos y generar tensiones geopolíticas porque la mayor parte de las reservas está concentrada en unos pocos países, como Marruecos, China e incluso Rusia. O sea, que se trata de un mineral crítico cuya escasez afectará, una vez más, al bolsillo de los consumidores, ¿no? Bueno, tranquila. No perdamos la calma. No es que el fósforo vaya a desaparecer, ni que se vaya a transmutar en otro elemento. Es que lo estamos esparciendo, literalmente. ¿Que lo estamos esparciendo? Pues a mí no me ha dado nunca por ir tirando cerillas, no sé tú. A ver, explícate, por favor. Lo esparcimos todos y de manera constante. Todos los días comemos el fósforo que los agricultores utilizaron para fertilizar y nutrir las plantas, y que luego comieron los animales. Y todos nosotros y todos los días despreocupadamente lo vamos esparciendo, desperdiciando, desechando por nuestros retretes. Un auténtico despilfarro. Y por ello, muchos investigadores, incluido nuestro grupo de investigación del área de suelos de la UCO, Universidad de Córdoba, estamos estudiando, enmarcado en proyectos de economía sostenible y circular, qué capacidad pueden tener muchos de nuestros desechos y residuos, directos e indirectos, para reutilizarse como fertilizantes fosfatados. Como los alquimistas del pasado, queremos recuperar el tesoro oculto de nuestras excreciones. Qué bueno que grupos de investigación de nuestra universidad apuesten por la economía circular, imprescindible para alcanzar la sostenibilidad, aunque los pormenores del estudio casi prefiero no saberlos. Muchísimas gracias, Vidal, por toda la información que nos has dado sobre el fósforo, ese elemento con infinitas posibilidades. Muchas gracias y hasta tu próxima sección. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Vidal, qué interesantísimo tema. ¿Vidal? ¿Dónde está Vidal? Hombre, por fin apareciste. Vidal ya ha terminado su sección y se ha marchado. Ya, qué rápido, ¿no? No, eres tú el que ha tardado lo suyo. Sí, tanto tiempo he estado fuera. Es que me iban a hacer una oferta, un regalo de bienvenida. Me han tenido un rato esperando con la música puesta. Sí, lo que tú digas. El próximo día el teléfono apagado. Pero... Ni peros ni peras, apagado. Bueno, tampoco te pongas así, ¿no? Creo que casi que sería mejor menester ir cerrando el programa antes que me caiga todo rapapolvo, ¿no? Pues sí, mejor que sí. Pues nada, con todo esto que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acabo por hoy. Que sí, que lo sabemos, pero que nadie menos volvemos. Esto ha sido Ciencia Radiante, tu programa de radio más científico, simpático y canalla que encontrarás por esta frecuencia del espectro electromagnético.
En fin, querida audiencia, ya nos vas conociendo y sabes que te dejamos algunas tareillas para seguir disfrutando de la aventura del conocimiento. Esperamos oírnos en futuros programas, aquí en el 90.2 de FM de Radio Paradigma. Unos programas que vendrán, cómo no, cargados de esos elementos que nos hacen tan inconfundibles. Humor, sorpresas, noticias, efemérides, anécdotas y tantísimas cosas. La combinación perfecta de la ciencia más didáctica. Mientras tanto, nos despedimos con nuestra marca de la casa, nuestro clásico adiós. 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 Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio. Ciencia Radiante.